Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Hoy lo que les voy a explicar son sales, ecuaciones de formación de sales. Para eso tienen que recordar que las sales se forman combinando un hidróxido con un ácido. El ácido puede ser un oxoácido o un hidrácido. Y para poder identificar qué tipo de sales tenemos que ver el nombre de la misma y decidir a partir de ahí de qué ácido y de qué hidróxido provienen. Vamos con ejemplos. Bueno, les decía, sales es el tema y para eso hay que saber las ecuaciones anteriores, es decir, de óxidos, hidróxidos, oxoácidos y óxidos básicos. Lo primero que tenemos que entender es lo siguiente. El tema, como les dije, es sales y para poder determinar de qué provienen tenemos que entender una pequeña tabla para poder identificar los nombres. Por ejemplo, acá voy a escribir el nombre de la sal y acá el ácido del cual proviene dicha sal. Por ejemplo, hay varios casos. Si la sal, el nombre de la sal, comienza con hipo y termina con ito, proviene de un ácido que empieza con hipo y termina con oso. Si la sal termina simplemente en ito, sin empezar con hipo, proviene de un ácido que termina en oso. Si la sal termina en ato, proviene de un ácido que termina en ico. Si la sal empieza con per o con hiper y termina en ato, proviene de un ácido que empieza con per, ico. Fíjense que cambia la terminación oso del ácido por ito e ico del ácido por ato. Y si es un hidrácido el que forma la sal, hidrácidos, acuérdense, son aquellos que terminan en hídrico, la sal va a terminar en uro. Muy importante esa tabla para poder entender cómo se hacen. Bueno, vamos con algún ejemplo para que quede más claro. Supónganse que queremos hacer el sulfato de sodio. El nombre de la sal es un nombre compuesto. La primera parte del nombre genera el ácido, genera el nombre del ácido. Y la segunda parte del nombre genera el nombre del hidróxido. Entonces, sabiendo esto, podemos identificar que dice de sodio, entonces el hidróxido, en este caso va a ser hidróxido de sodio. Y bueno, y ahora vamos a identificar el ácido generador del sulfato. Vamos a la tabla anterior. Estamos, lo voy a resaltar, en este espacio. La sal está terminando en ato, sulfato. Estamos aquí, sulfato. Entonces tenemos que ir hacia la columna del ácido. El ácido termina en ico. Entonces, el ácido que genera esa sal debería ser un ácido que termine en ico y empiece con sulf. El ácido ese es ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Observen, termina en ico, como está expresado acá. Y la sal termina en ato, como está acá. Esa tabla es fundamental para poder entender el nombre. Entonces, bueno, nuestra premisa es escribir el ácido sulfúrico e el hidróxido de sodio. Para ello, tenemos que recordar temas anteriores. Vamos con el primero. Ácido sulfúrico viene de azufre. Como termina en ico, veo los números positivos del azufre e ico era el mayor. Entonces, es el azufre actuando con un número de oxidación 6. Azufre más oxígeno. Voy a armar el óxido ácido. Un elemento al lado del otro. Intercambiamos los números de oxidación. 2 negativo para el oxígeno y 6 para el azufre. Hacemos que la suma de eso dé 0, poniendo 3 oxígenos, 3 por menos 2, 6, negativo, más 6 positivo, 0. Balanceamos para satisfacer Lavoisier. Un 2 acá, eso hace que tenga 2 azufres y un 3 acá para tener 6 oxígenos.
este óxido, lo traslado acá y le sumo agua. Este era el paso para obtener el oxoácido. Los oxoácidos se escribían primero el hidrógeno, después el no metal y por último el oxígeno. Y sumábamos simplemente las cantidades. Hidrógeno tenía 2, azufre es 1 y oxígeno es 3 y 1, 4. Bueno, acá ya tenemos la fórmula del ácido sulfúrico. Lo verificamos con los números de oxidación, pero está bien escrito. Esto era 2 negativo, esto es 6 y esto 1. 2 hidrógenos por 1 son 2 positivos. Más 6 positivos, 8 positivos. Y 4 oxígenos de menos 2 son menos 8, da 0. Ya tengo escrito el ácido sulfúrico. La primera de las fórmulas que necesito para generar la sal. Ahora vamos a generar el hidróxido. En este caso, el hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio. Agarro el sodio, que es el elemento, tiene un solo número de oxidación. Bueno, entonces voy a hacer el óxido básico, sodio más oxígeno, flecha, un elemento al lado del otro. Tenemos que cruzar los números de oxidación para que esto dé 0. Con un 2 al sodio alcanza. Y el balance, un 2 acá, un 4 al sodio, ya me quedó el óxido formado. Lo traslado al paso siguiente y le sumo agua, flechita, y escribo el hidróxido. Recuerden que se escribía metal, entre paréntesis el oxidrilo, o sea el grupo OH, y abajo el número de oxidación del metal. Balanceo con un 2 y bueno, ya me quedó. Acá ya tengo la fórmula del hidróxido. O sea, he logrado sacar el ácido generador y el hidróxido generador de la sal que pedí, que en este caso era el sulfato de sodio. Y ahora lo único que tengo que hacer es el mecanismo de unión. Para esto, ustedes deben recordar que las sales se forman sumando un hidróxido más un ácido. Eso me va a generar la sal y liberación de moléculas de agua, de H2O. Este es el mecanismo típico de formación de sales. Bueno, vamos a pasar a hacer el nuestro. Primero era hidróxido de sodio. Abajo de hidróxido escribo el hidróxido de sodio, Na paréntesis OH. No hace falta el 1 porque se sobreentiende. Más el ácido sulfúrico. Vamos a la fórmula que está marcada en azul acá, H2SO4. H2SO4. Una flecha y acá se forma agua más H2O. Y ahora tenemos que escribir la sal. Para escribir la sal vamos a tratar de escribir el hidróxido sin el oxidrilo. Observen cómo va a ser la fórmula de escritura de la sal. Escribo el hidróxido, Na paréntesis, paréntesis, el número 1, que era el que estaba ahí, pero sin el oxidrilo dentro. Y dentro de eso que acabo de escribir, voy a escribir el ácido sin el hidrógeno. O sea que al ácido le voy a eliminar el hidrógeno y el resto que queda, que es todo esto, lo voy a introducir aquí. ¿Cómo me va a quedar? De la siguiente manera. Me va a quedar la S, el O, el 4 y el 2 del hidrógeno del ácido. Este 2 va a quedar acá a la izquierda del azufre o abajo del sodio. Bueno, y ahí ya tengo escrita la sal, ya está terminada. La suma de los números de oxidación, si lo corroboro, debiera dar 0, cosa que de hecho lo da, pero lo vamos a hacer por simple control. Esto es 1, el azufre es 6 y este es menos 2. Fíjense, tengo 2 por 1, 2 sodios más 6 del azufre son 8 y 4 por menos 2, menos 8. Menos 8 más 8, 0. Si respetamos la fórmula de escritura, no hace falta corroborar los números de oxidación, siempre va a dar bien. Y ahora tenemos que hacer el proceso de Lavoisier. La mejor forma para darse cuenta de Lavoisier es la siguiente. El agua, si ustedes debemos pensar esto, el agua, la fórmula es H2O. ¿Cómo está formada esa agua? Está formada por un hidrógeno y por un oxidrilo. Fíjense, H o H son 2 H's y una O. 2 H's y una O, que es el agua. Entonces, la cantidad de protones, o sea, de hidrógenos, y la cantidad de oxidrilos debería ser la misma.
O sea, la cantidad de oxidrilos que aporta el hidróxido debería ser igual a la cantidad de protones o de hidrógenos positivos que aporta el ácido. En este caso, el hidróxido de sodio me está aportando un oxidrilo y el ácido me está aportando 2 protones, 2 hidrógenos positivos. No coinciden las cantidades, tengo un oxidrilo contra 2 hidróxidos. Simplemente lo que debo hacer es modificar la cantidad de oxidrilos para que me coincida con la de hidrógenos. Si yo pongo un 2 acá, eso implica que tengo 2 oxidrilos. 2 oxidrilos y 2 protones generan 2 moléculas de agua. Voy al agua y le pongo un 2 adelante. Y el resto automáticamente se balancea solo. Si quieren lo comprobamos. Del lado izquierdo, del lado de los reactivos, tengo 2 átomos de sodio. Del lado derecho, acá, 2 sodios. El sodio coincide. Vamos con el azufre. Azufres tengo uno de cada lado, coincide. Vamos con hidrógenos. Del lado derecho, o sea, del lado de los productos, tengo 4 hidrógenos. 2 por 2, 4 hidrógenos que me aporta el agua. Y del otro, tengo 2 hidrógenos del ácido más este por este, son 2. 2 más 2, 4. Y la cantidad de oxígenos también. En el hidróxido de sodio tengo 2 oxígenos y en el ácido tengo 4 más. 4 más 2 son 6. Y si observamos en la sal, tengo 4 oxígenos acá, más 2 que me aporta el agua, 6. O sea, ahí ya está satisfecho Lavoisier. Eso es hacer la formación de una sal. Vamos a hacer otro, así les queda un poco más claro. Vamos a hacer una sal que tenga, en vez de un oxoácido, un hidrácido. Para que la sal tenga un hidrácido, tenemos que venir acá. Acuérdense, los hidrácidos terminan en hídrico. ¿Sí? Entonces, supónganse que yo quiero una sal que tenga ácido clorhídrico. Clorhídrico. Va a venir de algo que se llama cloruro. Cloruro, clorhídrico. Bromuro, bromhídrico. Sulfuro, sulfídrico. Así. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una para práctica, simplemente. Vamos a hacer, a ver, salimos del resaltador, un colorcito lindo, y vamos a hacer el sulfuro. Bueno, parece que hoy estoy con el azufre, pero bueno, no importa. Sulfuro de aluminio. Bueno, lo mismo de antes. El primero es el ácido. Como era uro, el ácido va a terminar en hídrico, en este caso va a ser ácido sulfídrico, y de aluminio me va a generar el hidróxido. Hidróxido de aluminio. Tenemos que hacer la formación del ácido sulfídrico, me comí la C, sulfídrico, y del hidróxido de aluminio. Bueno, vamos a hacerlo rápido, así no perdemos tiempo, porque esto es un tema ya sabido. Elegimos el aluminio, cuyo número de oxidación es 3, le sumamos oxígeno, un elemento, con los números de oxidación los intercambiamos de tal forma, un 2, un 3, un 2 acá, un 4 y un 3, y al óxido de aluminio formado le sumo agua. Y eso me genera el hidróxido de aluminio, un 2 acá y un 3 ahí. Ahí ya tengo el hidróxido de aluminio que necesito. Ahora el ácido sulfídrico. Agarramos el azufre. Es un hidrácido, no lleva oxígeno, se le suma hidrógeno y se hace la intervención con el número negativo, en este caso es menos 2, y balanceamos con un 2 ahí. Acá ya tengo el ácido sulfídrico. Bueno, tengo que tratar de armar la sal. Primero escribo el hidróxido. Hidróxido de aluminio. Aluminio, paréntesis, OH3, más el ácido sulfídrico, H2S, flechita. Esto va a generar agua más H2O y tenemos que empezar a generar la sal. ¿Cómo habíamos dicho que se arma la sal? Teníamos que escribir el hidróxido sin el OH, o sea que acá vamos a hacerlo en celeste, voy a escribir aluminio, paréntesis, paréntesis, con el 3 abajo, sin el oxidrilo. Y dentro de ese paréntesis tenía que escribir el resto que viene del ácido, que sería esto. En este caso va a ser una S y un 2 acá. Este 2 es este 2 que está ahí. Bueno, y ahora tenemos simplemente que balancear. Vamos a hacer el caso de balancear oxidrilos y protones
para que nos dé el agua directamente y van a ver que es mucho más fácil. Acá el hidróxido aporta 3 oxidrilos. 1, 2, 3. Tengo 3 grupos oxidrilos. Y el ácido me está aportando acá un protón, 2 protones, 2 hidrógenos. No me coinciden las cantidades. La única forma de que coincida un 3 y un 2 es multiplicar uno por 2 y el otro por 3. En este caso, si yo pongo 2 de estos, voy a agregar 3 oxidrilos más. Y si pongo 3 de estos, 3 por 2 son 6. Agrego, ya tenía una vez, agrego otra vez y agrego otra vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de agua equivalen a esto. Entonces voy donde el agua y pongo un 6. Y ahí ya me queda la sal balanceada, terminada y satisfecho el lavoisier. Muy sencillo. Vamos a hacer un ejemplo más por las dudas, porque a veces hay dos números dentro de la sal que se pueden simplificar. Veamos un ejemplo. Vamos a hacer, por ejemplo, el sulfato. No, voy a salir de sulfato, yo me cansé del azufre. Vamos a hacer carbonato. Carbonato de calcio. Bueno, calcio. El número de oxidación es 2. Aguárdenme un segundo que se me cambió la pantalla. El calcio, el número de oxidación es 2 y el carbonato termina en ato, viene de ácido carbónico. Termina en ico, esto lo saqué de la tabla. Ato cambia por ico, carbónico, el carbono es con número 4. Hacemos el ácido, carbono más oxígeno, uno al lado del otro. Escribo acá el dióxido, le sumo agua y hago el ácido carbónico, H2CO3. Yo tengo el ácido carbónico. Y de calcio hago lo mismo, calcio más oxígeno, un elemento al lado del otro, balanceo y el óxido formado, esto lo hago rápido porque ya lo sabemos, generamos el hidróxido de calcio. Ya lo tengo formado. Tengo que sumar el ácido más el hidróxido. Empiezo con el hidróxido. Carbono, paréntesis, OH2 más el ácido carbónico, H2CO3, flechita, y empiezo a escribir la sal. ¿Cómo se escribía? Acuérdense que no escribía esto ni esto. Calcio, paréntesis, paréntesis, con el 2, más agua. Y este grupo del ácido lo introduzco acá adentro. Me queda un 2, un C y un 3. Fíjense lo que yo les decía, este número y este puede ser simplificado. Siempre que se pueda, se simplifican. Y ahora simplemente balanceamos. Acá tengo 2 oxidrilos y acá tengo 2 hidrógenos. Eso generan 2 moléculas de agua. Bueno, y ahí tengo la sal terminada. Miren varias veces los videos, repásenlo bien y espero que lo hayan entendido. Les mando un beso y buen fin de semana.